Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad les damos la bienvenida a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle la continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en mi diapositiva, hoy vamos a trabajar con los compuestos químicos de la biosfera. ¿Y de qué se trata, profesor? Bueno, ya nosotros desde esta semana que han pasado, estas 2 semanas aproximadamente, hemos trabajado con los temas referentes y hemos tenido una continuidad. Por eso les recomendamos siempre no faltar a clase, porque las clases tienen una continuidad. La clase pasada estuvimos trabajando conociendo la atmósfera, la hidrosfera y algunas otras. Entonces hoy vamos a trabajar con la biosfera y necesitamos asistir siempre a la clase para que la enseñanza pueda ser más significativa y podamos aprender un poco más. La idea es esa, la idea exclusiva es aprender, porque de hecho a eso vengo a las clases virtuales, ¿no? A aprender mucho más acerca de los temas que me están proponiendo y bueno, demostrar en casita que yo sí puedo y puedo hacerlo mucho mejor con mis notas, con mis cuadernos y con todo, ¿no? Así que mi recomendación en este instante es que todos copien su título en el cuaderno, como lo están viendo en la diapositiva. El título de hoy es Los químicos de la biosfera. Con eso vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a conocer acerca del tema, vamos a hablar un poquito y seguir conociendo, ¿no? Acerca de los temas que tenemos a relación para esos días, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, entonces vamos a ver qué es la biosfera. Entonces, sabemos muy bien, acá tenemos un esquema donde podemos ver que la biosfera está compuesta por agua, suelo y la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Yo voy a trabajar y voy a conocer estos temas y voy a relacionar con los anteriores, porque de hecho, como todos tienen secuencia, yo voy a relacionar, ¿verdad que sí? Y así voy aprendiendo un poco más. Entonces, la biosfera es el espacio que ocupan los seres vivos en nuestro planeta. Engloba el agua, el suelo y la atmósfera, ¿ok? El bioma es la zona grande de terreno que caracteriza por el clima particular y una vegetación asociada. Ahí está, en líneas generales, lo que usted debe conocer del tema del día de hoy. Con esto nosotros tenemos nuestro primer arranque, ¿verdad que sí? Bueno. La composición del universo. Tenemos la composición del universo y tenemos el universo, los elementos químicos, tenemos los componentes químicos del universo, tenemos los del Sol, los de la Tierra y los elementos geoquímicos de la corteza, elementos biogenéticos. Ahí tenemos los elementos marcados en rojo que ocupan entre el 90 y 97% de cada unidad. Es importante también que lo podamos ver y lo podamos comparar con nuestra tabla periódica para que cada vez, o sea, podamos aprender un poco más. Y obviamente usted ya los puede conocer, ¿verdad que sí? La biosfera del agua, mares y océanos, el 97% del planeta. Escuche bien, mares y océanos, el 97% del planeta. Es importante que nosotros reconozcamos esto, ¿ok? 97% agua salada, 3% agua restante. El 69% en la forma de hielo y nieve, el agua potable dulce se halla en los pantanos, lagos y ríos, constituyendo el 0,0.8% de agua del planeta. El gran almacén de agua dulce en la Tierra está en el agua subterránea, 30% de esta, ¿ok? El ciclo hidrológico es un proceso continuo sin final. El agua se evapora en los océanos de la Tierra y de otras masas de agua y en menor medida de la superficie terrestre. El agua evaporada o vapor de agua se eleva hacia la atmósfera hasta que las bajas temperaturas en alturas lo hacen condensar y luego precipitar, ¿verdad? Ya nosotros hemos trabajado con esto y bueno, conocemos más o menos el esquema y la funcionalidad. Los tipos de agua en el planeta son agua dulce superficial, agua marina salada y agua subterránea, ¿verdad? El agua dulce de los ríos, el elemento de los cursos de agua, el oxígeno, esencial para la vida animal y vegetal, para la respiración. El oxígeno es el 30 veces menos abundante en el agua que en el aire, ¿ok? La corriente, un defecto que puede impedir la disposición de sustrato y por lo tanto la alimentación y la respiración por falta de oxígeno. La composición química del agua, la naturaleza química de los ríos refleja el sustrato que les rodea, pues la materia disuelta tiene en ellos su origen.
Puede hacer iones principales como el cloro, secundario silicio, nutrientes diferentes de pH, luz, temperatura, sales y sales disueltas, ¿ok? Es importante que manejemos, ¿verdad? Esta información para que siempre estemos muy claros. Existe una zona de zonificación dada en el planeta dentro de los lagos, zona litoral. En los bordes de los lagos y lagunas, en esta zona dominan los juncos y algunas algas de laguna. Zona eutrófica o de aguas abiertas. Se extiende hasta la profundidad de la intensidad de la luz, permite que la profundización de las plantas se iguale a la reproducción, perdón. Zona profunda. Carece de plantas, pero recibe la fuente de energía heterótrofa en la de lluvias, organismos muertos, es de los estratos superiores. Los lagos y la clasificación, los lagos y los ríos grandes o lentos pueden clasificarse en base a su nivel de producción primaria. Los sistemas de baja producción se conocen como oligotróficos y se caracterizan por su alto nivel de oxígeno y las concentraciones bajas de nutrientes. Los sistemas de alta productividad son eutróficos, normalmente con concentraciones de oxígeno bajos y sus nutrientes de alto. El paso de un lago olitrófico a uno eutrófico se llama eutrofización, ¿ok? El agua salada de los mares, la temperatura oscila entre 0 en las latitudes altas, menos 2 grados en las aguas profundas del polo, hasta 30 grados de aguas tropicales, ¿no? La salinidad en ese medio marino predominan en mayor medida los cloruros y en menor medida el sodio. La salinidad suele estar en el torno a 35 de 1000, ¿ok? En esa presencia. La presencia de materia orgánica de un 3,20, menos 20, presencia de humos marinos sulfúricos o sulfuros, presenta de gases de oxígeno, ya ustedes saben que bastante. El pH del agua del mar se mantiene constante entre 7.8 y 8.2, siendo muy estable y permitiendo la vida en él. El agua subterránea, que es la que estábamos conversando ahorita, que teníamos un almacén bastante extenso de ella, es el agua por debajo del nivel freático. La de aquellos lugares en donde el espacio entre poros está un 100% ocupado por el agua. El acuífero es una formación de agua que contiene cantidades suficientes como para ser explotada y traída a la superficie mediante pozos. La hidrogeología es la ciencia que estudia el agua subterránea. Nosotros sabemos muy bien que nosotros debajo de nuestro planeta, bueno, obviamente acabamos de escuchar que nuestro planeta está rodeado de agua en una gran parte, su totalidad, y obviamente debajo de nosotros hay agua. Entonces hay personas que se encargan de trabajar esta parte perdón, y sacar el agua por medio de pozos. ¿Y cómo es, profesor? 1 metro, 2 metros, 3 metros, dependiendo la distancia que ellos puedan hacer para sacar el agua, más saludable va a ser el agua, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver cómo va funcionando. El agua como recurso, los océanos del planeta contienen una reserva ilimitada de agua. El agua dulce es un recurso escaso, frágil y limitado. Se encuentra irregularmente distribuido. La mayor reserva está en altas latitudes, glaciares. Gran reserva en zonas tropicales, altibajos estacionales. Riesgo, los que mayor cantidad de agua consumen y cada vez aumentan más estos requerimientos. Y tenemos también la biosfera del suelo, ya conociendo el agua, tenemos ahora la biosfera del suelo. Y dice que es una mezcla variable de partículas minerales, materia orgánica y aire. Constituye el soporte de materia para el desarrollo de organismos vivos, los cuales encuentran en el alimento que necesitan. Se forman a través de procesos extremadamente lentos, iniciando por desintegración física de las rocas subyacentes, formando pequeños fragmentos. Estos sufren un posterior ataque químico y biológico mediante el cual se liberan los nutrientes que sirven para el crecimiento de las plantas. No sé si se recuerdan, pero el año pasado estuvimos trabajando con este tema
y veíamos bastante cuando las rocas eran desintegradas, se rompían y podían formar, pasaba mucho tiempo, un proceso de determinado de años, y el suelo podía ser fértil. Si no, dependiendo de cómo iba a ser el suelo o dependiendo cómo iba a ser el proceso, si se demoraba mucho, si se demoraba menos, la tierra podía ser fértil o no, dependiendo el proceso, ¿verdad que sí? La meteorización es el conjunto de estos procesos físicos y químicos, se llama meteorización, los residuos orinados por el ciclo vital de las plantas. Se incorporan en el suelo constituyendo un soporte orgánico. Este proceso es muy lento, pudiendo tardar en formarse 1 centímetro de suelo algunos centenares de años, dependiendo de la zona y el suelo, lo que justamente acabamos de mencionar para hacer la referencia. ¿Okay? La composición del suelo, perdón. Un suelo se forma por 50% de volumen de materia sólida, 45% de mineral y 5% de materia orgánica, ¿ok? 20 a 30% de agua, 20 a 30% de aire. Y ahí tenemos en los horizontes del suelo cómo más o menos se puede formar y cómo va creciendo, ¿no? Cómo se va formando por el esquema. El horizonte A constituye la capa superior del suelo hasta la profundidad de algunos pocos centímetros. Contiene la mayor parte de la materia orgánica del suelo y es donde tiene lugar la máxima actividad biológica. El horizonte B o subsuelo está situado por debajo del horizonte A y está formado por productos de alteración de las rocas subyacentes, la reacción de materia orgánica y mineral disuelto por parte del horizonte A. Se llama lixiviación. Tenemos el horizonte C, que es el más profundo y está formado por la materia disgregado procedente del fondo rocoso. ¿Okay? También la roca madre, que es la roca de la cual procede el suelo. Eso también hacemos la referencia a lo que justamente acabo de mencionar. Nosotros recordamos que en años anteriores hemos trabajado con esto y hemos conocido cómo se forma el suelo, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, ya tenemos la referencia también y, bueno, vamos conociendo un poquito más del tema. La materia orgánica o humus es material edáfico de calor oscuro altamente coloidal, compuesto por residuos orgánicos de plantas y animales más o menos degradados, así como por sustancias sintetizadas por organismos del suelo y por las diferentes sustancias inorgánicas. También tenemos el agua del suelo. El agua del suelo no es pura, es más bien una solución. Contiene minerales disueltos, coloides y suspensión. Algunos de los sólidos se disocian en iones y estos a su vez pueden atacar a otros iones a partículas más sólidas. La interacción entre la fase líquida y la sólida de un suelo se analiza como intercambio de iones y cationes, siendo este esencial si en las plantas no se alimentan. El aire del suelo, la composición del aire del suelo es similar al aire del atmosférico, pero con algunas variaciones. Oxígeno superior en la atmósfera y carbono superior en el suelo, otros gases. Procede del aire atmosférico. Esto está en los espacios secos de los poros disueltos. Entonces, las estructuras del suelo, tenemos un elemento orgánico, gran cantidad o gran actividad microbiana en la tierra, 10 gramos de tierra, población humana, población química, tenemos la población química, la población rocosa, aparecen en estado líquido, sólido y gaseoso o gaseoso. Los minerales del suelo primario son el origen de la roca madre, cuarzo, feldespato, mica, anfibol, piroxeno, y los secundarios, meteorización de los primarios, ¿ok? Elementos inorgánicos, cationes e anión. Las propiedades del suelo es el medio más complejo de la biosfera. La ley de amortiguamiento de la naturaleza indica que un suelo es capaz de admitir una serie de alteraciones que pueden ser asimiladas si se rebasan los límites superiores a su propia capacidad. Esta propiedad del suelo se llama capacidad de biodegradación y depende en gran medida de la vida microbiana que albergue. Entonces tenemos por último la biosfera de la atmósfera, que esa suave y fina piel que rodea a nuestro planeta y que
vista desde el espacio parece muy vulnerable. Al verla por primera vez desde el espacio, la atmósfera actual, creada a partir del excedente de gases que generaban los microorganismos acuáticos del mar, es pues creación de la propia vida. Entonces, la composición de la atmósfera, aire seco, el 99% volumen de la atmósfera seca, sin agua, lo ocupan el oxígeno con un 20%, 20,9% y el nitrógeno que un 78,1%. El 1% restante se reparte entre el conjunto de otros gases, entre los cuales destacan el argón, con una aceleración o concentración de 0,93, el anhídrido carbónico con un 0,033 y otros como el neón y el helio con concentraciones aún mucho menores. En menor cantidad tenemos lo siguiente con 0,0001 por encima de los 100 kilómetros de altura. Predominan los gases ligeros y a partir de los 1000 los gases se escapan de la Tierra. El agua en todos sus estados físicos está, ya sabemos ya cómo funciona, entonces bueno, yo espero que haya sido de verdad de su agrado y que bueno, que siempre podamos de pronto conocer un poco más acerca de nuestra atmósfera, de nuestro planeta, ¿no? La troposfera es aquella que se forma de los fenómenos meteorológicos que determinan el clima. La temperatura desciende de 0,6 grados hasta casi 100 metros, hasta los 12.000 kilómetros, ¿ok? Y bueno, así la estratosfera, que también está a 45.000 kilómetros, en ella hasta el ozono, la mesósfera desde la estropausa hasta los 80 kilómetros y la termósfera que hasta unos 500 kilómetros sube la temperatura a 1000 grados centígrados debido al calor que provoca la disociación de nitrógeno. Esto es un calor brutal, ya que ustedes saben muy bien que cada vez que se va alejando estamos más cerca del Sol. Entonces, bueno, ya por ahí los gases y todo eso se va perdiendo un poco más en menor densidad y es bueno que nosotros reconozcamos y sepamos y comparemos, ¿no?, con las clases pasadas para que pueda funcionar. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su